de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Buenas noches, grato contar con su compañía a esta hora. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Vega en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa: ¿cabe la crisis de la justicia? No, eso es un lugar común. Desde que me conozco, estamos con ese tema, la crisis de la justicia. Lo nuevo ahora es lo que mucha gente denomina como el pretelazo. La corrupción, el caso de corrupción concreto, hablar de caso de corrupción, eso no está comprobado. Aquí entro en términos que no son jurídicos, ¿no? Lo que se abre, lo que se dice en torno al magistrado Pretel y a la Corte Suprema de Justicia. Ese es el tema que vamos a desarrollar y la respuesta del gobierno en torno a la emergencia judicial, por llamarlo de alguna manera. Invitados, quiero saludar a la doctora María El Pilar Arango, directora del Observatorio Permanente de la Justicia. Es uno de los cargos. Es uno, sí, señor. Presidenta de... Vicepresidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados y juez de la República. ¿Y su vinculación con Nacional? También directora nacional Bienvenida. Judicial SI. Gracias. Quiero saludar al exalcalde de Bogotá, exministro de Justicia. No sigo con la hoja de vida porque nos quedamos todo el programa. Doctor Jaime Castro. Profesor, buenas noches, gracias por su invitación. Qué grato verlo. Usted fue ministro de Justicia en el gobierno del doctor Misael Pastrana. De acuerdo. Era el ministro más joven de ese gabinete. Y a nivel de ministro de Justicia, de la historia del Ministerio de Justicia, el más joven hasta en su momento, Alberto Santofimio. Alberto me sucedió a mí en el Ministerio de Justicia. Pero más joven, llegó muy joven. Éramos compañeros de universidad, de pronto hay una diferencia de 1 o 2 años, no sé si a favor o en contra mía. ¿Ese récord que lo tiene Alberto Santofimio, el ministro más joven de Justicia en la historia de este país? De pronto sí, no sabría decirlo. Qué grato verlo. Muchas gracias, profesor. Cierra la lista de invitados el doctor Alfredo Martínez de la OZ, juez 33 civil de circuito. Bienvenido. Muy amable y gracias por la invitación. Bueno, vamos al grano. ¿Qué está pasando, doctor Jaime Castro? Bueno, usted lo dijo, profesor, es una crisis anunciada. De mucho tiempo atrás se venía hablando de las graves fallas de la Administración de Justicia. Repetidamente, gobiernos, congresos, partidos han anunciado la reforma judicial, pero se nos volvió asignatura pendiente. Y todo sale al primer plano por el caso Pretel. Pero lo que uno tiene que decir es que el caso Pretel es un tema o de carácter disciplinario o de carácter penal que deben resolver las autoridades competentes. Pero más allá del caso Pretel o de los muchos casos que pueda haber de las mismas características, lo que la nación espera es una gran reforma judicial. Y lo que yo anoto, para empezar un poco la controversia, es que los anuncios del presidente Santos sobre esa materia son apenas la cuota inicial de la gran reforma que necesitamos los colombianos. Pañitos de agua tibia, que es la costumbre histórica de este país. Infortunadamente sí, y yo agregaría lo siguiente: el criterio, el principio, el valor que debe dominar toda la reforma no puede ser otro que el de separar política y justicia. Infortunadamente hemos juntado la política y la justicia en la medida en que le hemos dado a las instancias políticas, el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, funciones de carácter judicial, de participación directa o indirecta en el ejercicio de funciones judiciales, y le hemos dado a las altas cortes y a los tribunales seccionales funciones políticas. Póngame ese trompo. Nombrar registrador del Estado Civil, nombrar el Contralor General de la República, los Contralores Territoriales. Inclusive le hemos dado a instancias judiciales funciones administrativas, burocráticas, presupuestales, porque decimos que el Consejo de la Judicatura administra justicia, hace parte de la rama,
Y el Consejo de la Judicatura maneja un presupuesto que vale 3 y pico de billones de pesos. El fiscal general de la Nación es la primera autoridad judicial en ese ramo, en el ramo de la investigación. Ese es el punto. Y el fiscal general de la Nación maneja una nómina en este momento que está llegando a los 25.000 funcionarios y empleados, y un presupuesto igual al de la rama judicial. Póngame ese trompo en la uña. ¿Cuál división de poderes? ¿Cuál independencia? Esa relación que no le sirve al país. Doctora María del Pilar. Sí, la verdad es que el tema de independencia y autonomía judicial viene siendo socavado hace tiempo en este país. No existe, hay que decirlo claramente. No existe como se quisiera. Pero esa presión constante. No, claro, Si un pero- parlamentario colabora en la elección No, eso no lo niego. de un funcionario, ¿cuál independencia Estoy del de acuerdo funcionario? con el doctor Castro. Cuando me refiero a que no sería en el grado que uno espera, es porque sí hay independencia en los jueces. Yo quiero rescatar en este momento de total crisis la situación particular de cada uno de mis compañeros jueces, magistrados y empleados de las bases de la justicia, que no participan de esas prácticas indebidas que venimos revelando hace poco, o hace mucho también, y que hacemos el día a día del trabajo como debe ser, con probidad, con aptitud. Está la excepción, capacidad. Claro. pero la sensación que tiene la opinión pública es la corrupción generalizada, No, corrupción la corrupción sí hay. generalizada de la justicia. Ahí está el punto, no es generalizada, pero sí hay no corrupción. generalizada, porque es que nosotros no podemos decir que de los 25.000 empleados de la rama judicial, siquiera un 1 o 2% de ese personal esté cuestionado por corrupción. Nosotros no podemos generalizar. Somos 25.000 a nivel nacional, desde San Andrés, La Guajira hasta Leticia, ¿y cuántos están cuestionados? Entonces no podemos decir que el problema de la justicia, por el caso Pretel, está en crisis la justicia. Pero el esquema es negativo. El esquema del diseño, sí. La fórmula del sí, diseño es sí, negativo. correcto, Sí, el sí, diseño correcto. negativo. El hombre, es cierto. el egresado que consigue una palanca porque quiere ingresar a la rama, ¿o no, doctor? Depende de dónde quiera Depende, ingresar. depende No, como pero- quiera, porque existe, por pero se da ejemplo, o no se da el caso. existe lo Sí, siguiente, claro. existen los famosos judicantes. Son muchachos de las universidades que llegan a los juzgados y dicen, quiero aprender y quiero hacer mi judicatura. Ellos no necesitan una recomendación, simplemente con saber el juez que esa persona quiere hacer su judicatura, nosotros lo ponemos a trabajar. Me está hablando de la judicatura y de las prácticas. Para que esa persona entre a la rama judicial, una de dos, o por concurso o por una recomendación. Claro. Pero la gran mayoría estamos por concurso. La gran mayoría. Una de dos. Lo acaba Correcto. usted de señalar. Pero una de no, dos. pero no es la totalidad de los empleados de la rama judicial. Estoy de No, pero acuerdo. espera, hay que hacer una aclaración. sí. A ver, estamos hablando de niveles. Si estamos en el alto nivel, altas cortes, ahí es donde viene el problema y Correcto. estamos en lo que estamos. Y cuando Alfredo y yo hablamos de lo que hablamos, estamos hablando de magistrado de tribunal para abajo, que Para todos abajo. somos de carrera. Todos somos de carrera, la gran mayoría. No se necesita la palanca, la No, colaboración pa- del es político. que por eso es que estamos pidiendo con esta reforma a la justicia que el concurso de méritos que se hace para los de abajo sea para los de arriba. Ese es todo el punto. O sea, si en las cortes tuviéramos concurso de méritos, otra historia nos estaríamos contando. A ver, hemos hablado de dos fallas de la Administración de Justicia. La corrupción, como señala el doctor Alfredo, no se puede generalizar, pero indiscutiblemente la hay. Sí, correcto. Sí, Como las brujas. No Sí, hay que correcto. creer en brujas, pero que las hay, las hay. Ahora, ¿de qué proporción? ¿Cuál es el grado? Nadie lo ha establecido. Pero bueno, usted tiene razón, no se puede generalizar. El segundo punto, el clientelismo judicial. Sin duda alguna lo hay. Son roscogramas familiares. Excúseme, doctor Ah, Castro, sí. ¿eso no es otra forma de corrupción? Sí, Claro que es otra forma de corrupción. Sí, de acuerdo. Es decir, es otra forma de corrupción Sí. en la medida en que no se atienden las necesidades, los intereses del servicio, sino la recomendación familiar, la recomendación de amigos. Es conocido, no nos digamos mentiras, y ustedes lo saben mejor que yo. En unos departamentos se dice, no, el Poder Judicial aquí está en manos de determinado senador o en manos de determinado magistrado de una u otra de las altas cortes. Y luego, existe la carrera, pero no nos digamos mentiras.
la carrera, no hablo exclusivamente del Poder Judicial, hablo también de la administración pública, no judicial. La carrera aquí no es la meritocracia, estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Las normas de carrera que garantizan la meritocracia producen los resultados en Dinamarca y en Cundinamarca otros. Se habla, hace poco hubo unos concursos convocados por el Consejo de la Judicatura, los mismos funcionarios se abstuvieron de participar en ellos, que se habían filtrado las preguntas, las respuestas, los formularios, en fin. Entonces uno dice, carrera sí, pero con todos esos vicios de vida. ¿Cuál es el problema? Vamos con la doctora María Pilar Le voy a decir cuál es el después problema. del corte, ¿le parece? Ah, bueno. Ya regresamos. Continuamos. Y la respuesta del gobierno, la propuesta del Congreso de división de poderes, equilibrio de poderes es lo que se llama, ¿no? ¿Es la ruta que realmente debe enfrentar el país? No es la que debería ser, pero estamos enfrentados ya a esa situación. Estoy de acuerdo con el doctor Jaime Castro que lo que debemos hacer es no politizar la justicia como está pasando. Entonces Eso es lo que empezamos tenemos sobre mal. la mesa, eso Sí, es lo que tenemos empezamos sobre la mal. mesa. Pero si la elección de un magistrado, ¿cómo se da? ¿A través de? Sí, pues La elección del fiscal, la elección de los órganos de control, a Sí, través del ese Congreso. Uno tiene que manejo. buscar la amistad del amigo, hacerle lobby allá al congresista. Ese ¿Y manejo electoral ¿Cuál es la es muy respuesta? ¿Usted cree que ese fiscal va a sancionar a ese congresista que lo ayude? No, porque ahí No, hay una alianza eso se muy, sabe, muy todo- perversa. Eso se conoce. Lo que pasa es que el país no quiere enfrentar con claridad los grandes temas. Aquí simplemente pañitos de agua tibia, como lo acaba de señalar el doctor. Sí, bueno, Hernández. entonces empezamos mal porque unimos todo y politizamos la justicia eso. y hablamos de equilibrio de poderes. El presidente sale a decirnos que no, que se va a despolitizar la justicia, pero se va a despolitizar, pero seguimos en una reforma en la que están tratándose los temas de política y de justicia mancomunadamente. Entonces, ¿por qué no las separamos? Lo que pasa es que en este estado de las cosas, Adolfo, ya estamos en un estado tal que nos dijeron la reforma va porque va, claro que la anterior también iba porque iba y no fue. Entonces esperemos a ver qué pasa. Pero por lo pronto sí hay cosas muy importantes que hay que rescatar. Por ejemplo, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Cuando el doctor Castro decía lo de la carrera con buena argumentación y con buena razón, pues es que hay un problema, es cómo se maneja esa carrera de parte del órgano que está competente para eso supuestamente, que es el Consejo Superior de la Judicatura. Hay unas falencias terribles en toda la historia del Consejo Superior. Esa es una parte del problema. Esa Esa es es una una parte parte. del problema. Es una parte del problema que incluso tiene que ver con la formación del abogado en Colombia. No, ese es otro problemita grave. Un abogado recientemente dijo que la ética no tiene que ver con el derecho. Ah. Imagínese. Si eso es parte de la formación. Gravísimo. Doctora. No, la ética y el derecho tienen que ir de la mano porque, vea, todas las personas que tienen una función pública, todo hombre público, hombre y mujer, por supuesto, tiene que tener hasta la sombra limpia. Y la ética es la que le dice a la persona por dónde debe caminar para ¿Cómo que esa desligar la sombra... ética de la actividad humana? No, ¿Cómo desligar? No, absurdo. Lo que pasa es que pudo ser de pronto la efervescencia del momento para poder hablar bien de su cliente. Entonces que no siga tan efervescente. Doctor Jaime Castro. El gobierno ha dicho, insistamos en el tema de la carrera, ha dicho que las ternas en adelante se elaborarán mediante audiencia pública y una especie de concurso de méritos. Estamos hablando de las ternas que hace el gobierno, por ejemplo, para escoger magistrados de la Corte Constitucional, para escoger fiscal general de la Nación. A pesar de que eso se vaya a cambiar, hay todavía un tiempo durante el cual va a regir que el presidente de la República integra ternas. ¿Y eso es político? Y, ojo, pero el gobierno no ha dicho lo siguiente, que es clave. Anuncie que no va a ternar a funcionarios o exfuncionarios suyos. Eso es importante para la independencia de la rama judicial. Entonces nos dicen, se inscribe todo el que quiera. Perdón, para un puesto en la Corte Constitucional se van a inscribir 2.000 personas o 5.000 personas, en fin.
Pero bueno, entonces, ¿cómo va a ser ese concurso? Los grandes juristas, los juristas respetables, no se van a someter a ese procedimiento. No nos digamos mentiras. Los grandes juristas no se van a someter a ese proceso. Para dar nombres propios, pero podrían darse a ver. Convocan ese concurso. Un jurista como Carlos Gaviria Díaz no se presenta a ese concurso. Se desprestigia. Se le baja la calidad. Sí. Bueno, entonces, pero lo que sería clave sería que el gobierno nos dijera: no voy a ternar a ninguno de mis funcionarios o exfuncionarios, porque es apenas elemental que un funcionario de un gobierno que va a una corte o que va a la Fiscalía General va a favorecer con sus decisiones al gobierno del cual hizo parte y a quienes fueron sus colegas. Aumentar la experiencia, los años de experiencia, aumentar la edad, Sí, no. que más o menos Sí, son no, parámetros sí, universales. Mire, Sirve, pero mire, no es la solución. Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, en el plebiscito del año 57, El que le dio el voto a la mujer. incluyeron dos normas que me parece que son válidas y que habría que revivirlas. Primero, los magistrados de las altas cortes deben ser vitalicios. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene magistrados vitalicios. Recuerda Las su ha propia tenido frase. toda la vida. Recuerde su propia frase, Cundinamarca no es Dinamarca. Es para que no salgan los magistrados de las altas cortes a ejercer la profesión ante la corporación de la cual hicieron parte, ante los tribunales que dependieron de ellos. Mire, un exmagistrado debería estar inhabilitado para ejercer la profesión de abogado, por lo menos por un tiempo igual al que permaneció en la alta corte. Y un Estuvo 8 años, durante 8 años, no va a ejercer la profesión. Pero bueno, no nos sacamos del plebiscito. Y un exfiscal. Vitalicidad. 1 y 2, cooptación. La corporación escoge el reemplazo de quien llegó a la edad de retiro forzoso, quien falleció o quien se retiró. En su momento se dijo que los magistrados entonces no se iban hasta que no nombraran un amigo de ellos. Bueno, pues se puede establecer, llegó a la edad de retiro forzoso y cesó en el ejercicio de sus funciones automáticamente. Se puede establecer que los nombramientos se hagan un porcentaje en la academia, Debe ser así. un porcentaje tomado de los tribunales seccionales, en fin. Pero vitalicidad y cooptación funcionaron muy bien durante 30 años. Y hubo reparos, pero reparos menores, no los reparos que está viendo ahora al procedimiento El actual. Tribunal de A Aforados. ver, Adolfo, yo creo que escuchando todo esto, lo que debe funcionar muy bien es la ética y el comportamiento honesto y correcto de las personas que lleguen. Los sistemas y los diseños pueden ser maravillosos, claro que ayudan, Muy de acuerdo. pero eso es un problema de casa, de formación, de universidad, de sociedad, hasta del mundo en sí mismo, el sistema en el que uno se desenvuelve. Entonces yo creería que todas esas propuestas, siempre y cuando se garantizara un correcto funcionamiento, una correcta actuación de los abogados, pues otra cosa nos cantaría, otra historia nos estaríamos contando. Porque le digo una cosa, Adolfo, lo de los exámenes de Estado, vayamos a esa historia de los exámenes de Estado, eso es una solución inmediatista, de efectos y no de causas, lo decía yo alguna vez. ¿Por qué? Ya esperémonos a que lleguen hasta el último semestre y salgan y presenten un examen. No, eso hay que hacerlo desde el primer semestre. En este país, con el permiso de ustedes, sobran abogados. En este país sobran políticos y faltan buenos gerentes. ¿Aceptado? Faltan. Entonces, vamos a la pausa y después del corte estamos con el tema. Capítulo de cierre, orden en la sala. Doctora María del Pilar. Señor, dígame. Capítulo de cierre. Tenemos 4 minutos para el cierre. Ah, vale. Bueno, yo pienso que hay que, ante todo, hacerle ver al país que esta reforma a la justicia, como la anterior, no es la gran panacea, no es lo que nos están mostrando, no es lo que esperamos y no va a reformar, no va a solucionar los problemas estructurales de la justicia. ¿Por qué no hay voluntad política para reformar la justicia?
No, no hay voluntad política para reformar la justicia por una sencilla razón, porque es que el poder que genera la justicia es muy importante en un país, y tener una justicia no independiente, no autónoma y subyugada, y con no una meritocracia como debe ser, y no con un comportamiento ético como el que se espera el país, pues es la mejor herramienta para lograr algunos objetivos. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta para la justicia. Nosotros no podemos permitir que un juez en Colombia, en Bogotá de manera especial, esté trabajando 700, 800, 1000 expedientes. Si tenemos más jueces, no necesitamos tantas reformas como la del Código General del Proceso, y una sentencia pudiera estar saliendo en no menos de 6 meses. Pero con la cantidad de procesos que tenemos, un proceso se demora 4, 5 y 6 años. Esa es otra lista del problema, pero el problema no solo es de cantidad, también es de calidad de la formación del profesional del derecho, de la universidad, de la reacción de la sociedad, de ese control social que no se ve. Porque aquí nos familiarizamos, la justicia en crisis. Y por eso vienen fenómenos colaterales como la violencia. Si usted no ayuda a resolver el problema del conjunto, justicia por su propia mano. Justicia por su propia mano. Doctor Jaime Castro, tú lo cierre. Profesor, hemos hablado del contenido de la reforma, o algunos de los temas que debería contener la reforma. Pero hay una pregunta tan importante como la relacionada con el contenido. ¿Quién debe tramitar y hacer la reforma? ¿El Congreso de la República? Recuerden lo que ocurrió hace 2 o 3 años. Cuando el Congreso de la República decidió hacer la reforma judicial, decidieron legislar en nombre propio, arreglar sus problemas, sus situaciones. Y ojo, magistrados de las altas cortes igualmente aprovecharon ese proyecto que afortunadamente se hundió para arreglar su situación personal. La pregunta es, ¿no estaremos llegando a la necesidad de un referendo, de una asamblea constituyente? Esa es la pregunta. Si no es a través del Congreso, la fórmula es un referendo. No cabe sino el referendo o la asamblea constituyente. Hay coincidencia entre la gente de La Habana y el uribismo y otros sectores en una constituyente. Vamos para una nueva constituyente. Ojo, pero eso va para otro programa y para otro análisis. Eso toca con calmita, con calmita. Pero sintetizando, frase de cierre, doctora María del Pilar. No, pues le pedimos a la ciudadanía que esté vigilante, a nuestro país que esté vigilante con la justicia. Un país en donde la justicia no es viable es un país que no puede prosperar. Nosotros tenemos que revolucionar esto que está pasando y necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Hay que participar en la solución del problema. Así es. Doctor Alfredo Martín. Sí a una reforma estructural y de fondo a la justicia colombiana, no a las injerencias de las otras ramas del poder en la justicia. Aquí todo lo dejamos a media máquina, con pañitos de agua tibia. Eso de reforma estructural en Colombia no cabe. Llámese salud, llámese educación, llámese justicia. Los intereses no la permiten. En teoría, la gran reforma. ¿Ustedes de qué nación no está escuchando ese tema? Sí, señor. Vamos con la gran reforma. Eso, pañitos de agua tibia. Eso es como la redistribución del ingreso o el cambio de las estructuras. Es la misma cosa. Pero, no, yo diría que ni la política debe intervenir en la justicia, ni la justicia debe ocuparse del ejercicio de funciones políticas. Ese es el punto. Hay que romper el cordón umbilical que hay entre política y justicia. Eso ha sido pernicioso para ambas instancias. Ese es el punto de equilibrio y es la pregunta como para todos los políticos de campaña. ¿Y el cómo? ¿Y el cómo? ¿Y quién? ¿Y el cómo y quién? Nos quedamos como con la propuesta de Goyeneche. Hay que ponerle marquesina a Bogotá y pavimentar el río Magdalena. ¿Y el cómo? O sea que el punto de equilibrio no es el equilibrio de poderes. Gracias por venir, doctora María del Pilar. Qué grato, doctor Jaime Castro. Soy yo. Muchísimas gracias. Doctor Alfredo Martínez, ustedes muy amables por su atención y nos encontramos la próxima semana en el gran debate con Adolfo Beck, 9 a 9 y media de la noche los martes. En Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Y de lunes a viernes en la mañana, la entrevista con Adolfo Beck, a las 7:45 de la mañana. Feliz noche para todos.